Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Toma asiento, por favor. En este versículo bíblico, amados hermanos, hay tres verdades espirituales. En este versículo bíblico hay tres verdades espirituales. ¿Cómo así, pastor? En Cristo tenemos paz. La Biblia dice que en Cristo tenemos paz. Que en el mundo vamos a estar en aflicción. En Cristo tenemos victoria. Si queremos resumir este texto bíblico, en Cristo tenemos paz. En el mundo habrá aflicción, pero en Cristo hay victoria. Este versículo original está escrito en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la palabra aflicción es la palabra deslipsis, que significa presión. La palabra aflicción significa presión. Y esta es una verdad espiritual, pues nosotros como hijos de Dios siempre estaremos bajo presión. Nosotros como hijos de Dios siempre estaremos bajo presión. ¿Bajo presión de qué, pastor? De la mundanalidad, por los problemas y las cargas de la vida. Porque aquí, ¿quién puede levantar la mano y decir: yo no tengo problemas, yo no tengo cargas? Siempre vamos a estar bajo presión por los problemas de la vida, por las cargas de la vida, por las personas que no nos relacionamos. Vamos a estar bajo presión de la tentación, de nuestras propias debilidades. Vamos a estar bajo presión, y del propio Satanás. Este texto quiere decir: en el mundo hay presiones, en el mundo tenemos presiones. Desde el momento que nos convertimos como hijos de Dios, ya nunca más volveremos a sufrir aflicción. Ya no estaremos bajo esa presión. Gloria a Dios, qué tremendo, pastor. Pero ¿por qué Dios me permite seguir viviendo bajo presión? Si dice la Biblia: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué sigo viviendo bajo presión? Cuando estoy pasando por aflicciones, cuando estoy pasando por problemas, ¿por qué sigo viviendo bajo aflicción? Y aquí hay algo muy sorprendente que averigüé. Uno de los metales más resistentes que existe en el mundo entero, el metal más resistente que existe en el mundo entero, es el titanio. Quiero que escuche bien esto. El metal más resistente que existe en el mundo entero es el titanio. ¿Y para qué se usa el titanio? Se usa para hacer naves espaciales, para hacer armas, etcétera. ¿Por qué se usa el titanio? Por su dureza y por la resistencia que tiene. Quiero que escuches bien esto. ¿Por qué se usa el titanio? Por la dureza que tiene y la resistencia. ¿Y cómo supieron que el titanio era tan resistente? ¿Cómo sabían que el titanio era tan resistente? Tuvieron que someterlos a altas temperaturas, tuvieron que someterlos a baja temperatura,
tuvieron que someterse a grandes presiones para conocer cuánto resistía. ¿Está entendiendo? ¿Cómo podemos saber si es sólida nuestra fe? ¿Cómo podemos saber si es real mi confianza en Dios? ¿Cómo puedo saber si es real mi confianza en Dios? ¿Cómo saber si el amor que le tengo a Dios es verdadero? Al igual que el titanio, nuestra vida tiene que ser sometida a presión para saber si en verdad mi confianza que le tengo a Dios es verdadera, para ver el amor que yo le tengo, para saber cuál es el amor que le tengo a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, claro, mientras estemos en Él, en el mundo estaremos bajo presión. Pastor, ¿y cómo puedo soportar esas presiones? Si me dice que en el mundo va a haber presión, ¿yo cómo puedo soportar esas presiones? La Biblia dice que tenemos que fortalecernos en el poder de Dios todos los días. Tengo que fortalecerme en el poder de Dios todos los días. Efesios 6:10. Por favor, lea conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si todos los días tenemos que soportar esa presión, si todos los días tenemos que soportar esa presión, entonces todos los días me tengo que fortalecer en el poder de Dios. Todos los días me tengo que fortalecer en el poder de Dios. ¿Cómo me fortalezco en el poder de Dios? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios, por medio de congregarme constantemente como me ordena la Biblia. Así me fortalezco en el Señor, porque así como me fortalezco también hay presiones. Por eso, amados hermanos, que hay muchos cristianos que están rotos, que están quebrados, porque no soportaron la presión. Están quebrados anímicamente, no tienen ánimos. Ya vengo a la iglesia por venir. Están quebrados sentimentalmente. Están quebrados en su fe. Y es porque muchos creemos que podemos soportar las presiones de la vida con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Muchos creemos que nosotros podemos vencer la vida o vencer lo que se nos viene encima. En Isaías 30, 14 y 15, la Biblia dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. En tu confianza está tu fortaleza, en tu quietud, en la confianza que le tengas en Dios está tu fortaleza. Pero la Biblia dice que te quebraste porque tú no quisiste confiar en Dios. Que te pasó esto porque tú no quisiste confiar en Dios. Para soportar aquello que se viene, tenemos que poner nuestras cargas en Cristo.
Primera de Pedro 5, 6 y 7. Ya está en la pantalla, pueden verlos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que comprender que en las situaciones que nos pasan en la vida, Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y que la enfrentemos en su fuerza, no en mi fuerza, no en tu fuerza. Que esto, lo que me está pasando, lo enfrento con su fuerza. Que no me rinda, sino que seamos valientes y que soportemos esa presión. Para que nos demos cuenta que con Cristo somos más que vencedores. Yo soy más que vencedor. No, con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo soy más que vencedor. Romanos 8:37, usted lo sabe y dice este versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hay situaciones, amados hermanos, en las cuales Dios quiere que seamos humildes y reconozcamos que no podemos. Dios quiere que usted y yo reconozcamos: Señor, yo no puedo con esto, ayúdame. Que seamos humildes para poner nuestras cargas en sus manos y dejar que Él cuide de nosotros. Primera de Pedro 5:7, ¿qué dice la Biblia? Gloria a Dios. El negro. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Son esos momentos en el cual Dios permite que la presión nos hace doblegarnos y decir: de verdad, si tiene razón, yo no puedo con eso. Que nos hace doblegarnos ante Él y que dejemos que el Señor pelee por nosotros. Señor, tú pelea por mí, porque yo no puedo más, no sé qué hacer en esta situación. Aquella presión te permite que te doblegues, no ante el problema, sino ante tu Dios. Éxodo 14, 13 y 14, la Biblia dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Saben? Tenemos que ser sabios para no poner más cargas y presión a nuestras vidas. Ya no pongas más cargas y presiones a tu vida. Como dice Job 34, 23. No carga pues el hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. El texto que hemos leído hace un momento en Job nos dice algo muy importante que tenemos que comprender hoy en esta noche. Dios no nos pondrá más cargas que no podemos llevar. Él no pondrá cargas en nuestras vidas que nos lleven a la desesperación, que nos lleven a la frustración. Él no va a poner esas cargas en nuestra vida, y mucho menos que nos hagan rendirnos y alejarnos de Él. Él no va a poner esas cargas en nuestras vidas. Él no pone esas cargas en nuestra vida. Entonces la pregunta es:
¿Por qué sentimos que no podemos más con la presión? ¿Por qué sentimos que las cargas que llevamos sobre nuestros hombros es demasiado para nuestra vida? ¿Por qué siento que yo no puedo con esto? Si dice la Biblia que el Señor no pone cargas que yo no puedo llevarte más. Y seguramente la respuesta de esta pregunta no nos va a gustar a muchos. Pero es importante saberla, porque esa carga no te la ha dado Dios, sino que tú mismo te lo pusiste. ¿Cómo así, pastor? Yo me puse esa carga por nuestras malas decisiones. Las que nos hacen sentir esa presión es insoportable. Es por no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios que nosotros mismos nos enredamos en relaciones destructivas, en deudas que posiblemente no podamos pagar. Esas cargas no te las puso Dios. Esa relación no te la puso Dios. Y eso no me deja vivir en paz. Esa pareja que en vez de ayudarte muchas veces te pone presión. Esa presión no te la puso Dios. Uno mismo por sus malas decisiones eligió eso. Seguramente hoy en esta noche puedes decir: no, pero pastor, esa es la cruz de Dios que me ha dado, esa es mi cruz. Cuando se refieren a un esposo borracho, cuando se refieren a alguien que es violento, cuando se refieren a una persona insoportable, esa es mi cruz, pastor. Yo le tengo que cuidar. Así borrachito yo le tengo que dar. Así irresponsable yo le tengo que cuidar. Esa es mi cruz. Pero la realidad es que la cruz que nosotros escogimos, no nuestro Dios. Esa cruz yo elegí, no mi Dios. Es por eso que tenemos que tomar decisiones que no agreguen más presión a nuestra vida, que no se conviertan en cargas que no podemos llevar. Proverbios 3:6, la Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verdaderamente, hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción. Estaremos siempre bajo esa presión. Pero si no te fortaleces en el Señor, como muchos cristianos que venían a la iglesia normal, pero no leen la Biblia diario en su casa, no oran diario, no se fortalecen en el Señor. Pero si no te fortaleces en el Señor, si pones más cargas que no puedes llevar y no eres sabio en las decisiones conforme a la voluntad, no vas a vivir una vida de victoria. Recuerda que el Señor dice la Biblia: tranquilos, confiad, yo he vencido al mundo. Pues el Señor ha vencido al mundo. No tengo que tomar malas decisiones. La decisión que yo tome, las cosas que yo hago, tengo que consultar a mi Dios y tiene que ser la voluntad de mi Dios cada cosa que yo pueda hacer, para no aumentar mis cargas. Muchos de nosotros estamos confundidos en decir: esta es mi cruz por esto y el otro, sin saber que eso mismo yo elegí. Lo que me está pasando es por mi responsabilidad, no es lo que Dios me puso. Esta enfermedad que tengo es por mi responsabilidad, no porque Dios me está mandando una gran prueba. Ahora lo que tengo que hacer es, como dice Proverbios 3:6, reconocerlo en mis caminos. Reconocer: Señor, sí, tienes razón, este fue lo que yo hice. Y si yo lo reconozco en mis caminos, Él enderezará mi vereda, dice el Señor. Pero es tiempo de poder reaccionar. Es tiempo de fortalecernos en el Señor. Es tiempo de buscar al Señor. No puedo detenerme, no puedo dejar de leer la Biblia, dejar de orar. Recuerda que solamente en Cristo podemos tener paz. Solamente en Cristo podemos tener victoria.
En el mundo vamos a encontrar aflicción. Y es por eso que me tengo que acercar más a Cristo, para poder fortalecerme, para poner mis cargas a Él. Y tengo que ser sabio en cada decisión que tome. Tengo que ser sabio en cada decisión que tome. En cada paso que doy tengo que ser sabio si esto me va a ayudar o va a ser más carga para mí. Y después no le echemos a Dios la culpa, que por esto fue mi cruz y tantos problemas por esto tengo. Y el Señor me está probando, pastor. No, eso fue lo que elegiste tú. Es tiempo de poner nuestras cargas en las manos de Dios. Es tiempo de meditar. Es tiempo de poner nuestra vida en las manos de Dios.